Buenas tardes, mi nombre es Javier. Vamos a explicar el archivo, el texto que nos mandó para conocer un poco más sobre termodinámica. Para esto, pues vamos a tener unos conceptos previos que serían más o menos los que vemos aquí. Y sabemos que la energía pues, es la capacidad que tiene un cuerpo o un sistema para producir un trabajo o transferir calor en este caso. El trabajo lo definimos como el mecanismo de transferencia de energía basado en el empleo de alguna fuerza, y el calor es la energía de la termodinámica que se transfiere de forma natural o espontánea entre dos cuerpos. Vamos a poner aquí el ejemplo del café. Una taza de café, cuando le ponemos el calor, el café caliente a la taza, se transfiere el calor a la taza, ¿no? Y el principio de conservación de la materia, que pues, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y el concepto de lo que es energía química, la energía debida a las uniones entre átomos, iones y moléculas que forman cada sustancia. Para conocer un poco más de esto, pues tenemos que tener el conocimiento de cada concepto de estos para poder entender un poco de lo que es termodinámica. También tenemos que saber que la termodinámica es una parte del universo que estudia un sistema, un entorno que lo domina, que, que tiene frontera, este, es, que tiene frontera y una pared, ¿no? Para que en este caso entre el calor o fluye el calor afuera, ¿no? Ahí tenemos el concepto de lo que es una pared adiabática que no permite el paso del color, una pared conductora que ahora sí que pues permite el paso del calor, y una pared rígida mantiene inconstante el volumen del sistema, ¿no? O sea que da como las limitaciones del sistema, ¿no? También tenemos que saber lo que son los conceptos de los sistemas abiertos, que son capaces de intercambiar calor o energía, los sistemas cerrados que no comparten nada, y los sistemas aislados que no comparten nada, ¿no? Ya lo decía, pero sí con nada fuera de su entorno, y el otro es el de los sistemas cerrados que que nada más intercambian energía pero no materia. ¿Sale? Ahora las variables intensivas, cuyo valor dependen del tamaño del sistema, o sea que es dependiendo, como por ejemplo la temperatura y la concentración de estas sustancias. Y las variables intensivas, que dependen del tamaño del sistema, en este caso la energía o la masa que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué es la energía interna? La energía interna es la sumatoria de todas las energías, la energía cinética y la energía potencial, dado a todas las partículas que componen el sistema. Podemos enunciar que el principio de la termodinámica se relaciona con el calor y el trabajo, y esta nueva magnitud de termodinámica que es energía interna. Para conocer esto lo que es el primer principio de termodinámica, necesitamos conocer todos estos conceptos antes mencionados, ¿no? Entonces, el primer principio de la termodinámica nos dice que todo sistema posee una propiedad termodinámica, la energía interna, que es un valor característico de cada estado, y en el que aumenta el sistema, absorbe calor y soporta el trabajo. Matemáticamente se utiliza como delta U, que es la variación de energía interna, que es igual a Q, que es el calor, más me equivoqué, que es W, que es el trabajo, ¿no? Ahora, la variación de la energía interna también la entendemos como la energía absorbida, o sea, la energía que tiene todo el sistema, que depende de un proceso a un volumen constante. Vamos a demostrarlo con la siguiente ecuación, tomando en cuenta que W, o sea, el trabajo, es igual a menos P, o sea, menos presión por la variación del volumen, ¿no? Todo esto. Podemos decir que delta U, ya sabemos que delta U es la variación de la energía interna, es igual a Q menos P sobre, y ahí cancelamos a delta U, que es el volumen. Entonces nos queda como delta U es igual a Q sobre B.
Entonces la variación de entalpía que tendremos como energía absorbida dependerá del proceso a presión constante. Y lo vamos a demostrar, ¿no? Ahí ya nos dice que la entalpía es igual, que entalpía en este caso vamos a tenerlo como H es igual a U, que es la energía interna, más P, o sea, más la presión por volumen, de todo el sistema. Al ser esta una función de estado, podemos conocer que las variaciones, así como sus variaciones, así que vamos a tomar los incrementos de esta ecuación y relacionarla con delta U sobre Q, que es calor, y más W, que es el trabajo. Entonces ya tenemos ahí formulado nuestra ecuación, y tenemos que si la entalpía es menor que cero, es un sistema endotérmico en el cual absorbe la energía, o sea, jala la energía más no libera energía. Y si tenemos que la entalpía sea mayor que cero, perdón, al revés, mayor que cero es endotérmico, cuando es menor que cero es endotérmico, entonces la energía, entonces desprende energía este sistema. Y ahora, ¿cómo calcular la entalpía en una reacción? Pues a partir de las entalpías formadas, que sabemos que en entalpía es la sumatoria de n, delta H, o sea, la entalpía, subíndice F, los productos, o sea, de los productos, más la sumatoria de n, que son los coeficientes estequiométricos de las entalpías de los reactivos. O sea que es la energía que se absorbe, depende de una formación a un mol a una sustancia estándar a partir de los elementos y componentes iguales, como se referirá en la sustancia de concretos, y esto nos va a dar como, bueno, al final nos quedarían como kilojoules sobre mol, porque vamos a manejar esto porque nos vamos a quedar como estándares, ¿no? Es importante que sepamos que el convenio de los elementos químicos puros forman más estables a condiciones estándares, y el valor será mayor a cero. Entonces, a partir de las entalpías del enlace, delta H, tenemos que son las sumatorias de las energías de los enlaces rotos menos las energías de los enlaces formados. Pero ¿qué es la energía de enlace? ¿No? Es la energía que se necesita para romper un mol de enlace. Por lo tanto, es que las unidades de las entalpías de los enlaces son en kilogramos, bueno, en kilojoules, perdón, sobre mol. Su signo va a ser un signo positivo. Hay que tener en cuenta esto presente, porque no todos nos van a salir así como positivos. Entre más vaya aumentando esto, más vamos a tener variaciones en estos signos, ¿no? Es importante que tengamos los recursos para poder resolver los problemas adecuadamente. ¿Cuáles son estos recursos? Saber manejar las ecuaciones termodinámicas y sus relaciones estequiométricas. El segundo punto es saber ser capaz de comprender y desarrollar las reacciones a partir de una serie de conceptos claves, tales como la reacción y combustión y sus entalpías correspondientes, ¿no? Otro punto es comprender las actividades, las aplicaciones de la ley de Hens y en los problemas que podemos usarlas o debemos usarlas. No podemos usarlas así nada más, ¿vale? Ahora mirar los datos que nos da cada problema, y ya que nos dan alguna pista para poder resolver. Esos son ¿cómo se llama? Como los puntos que tenemos que tener para poder resolver algunos problemas, ¿no? Ahora, en este caso de las ecuaciones termodinámicas, una ecuación termodinámica es aquella ecuación química ajustada a la que se refleja a la derecha los parámetros termodinámicos y generalmente la entalpía de reacción. Ahí nos da un ejemplo que en este caso tenemos que delta H, y tenemos que está a condiciones estándar, ¿no? Que las condiciones estándar sabemos que es una atmósfera de presión y a 25 grados centígrados de temperatura. Y ahí tenemos que esta aplicación está ¿cómo se llama?
menos 890.4 kilojoules sobre mol. Ahí faltó kilojoules sobre mol. Entonces, para desarrollar las ecuaciones de formación, ya tenemos definido que la entalpía de formación queda como la energía que se absorbe o depende de una formación de un mol de cierta sustancia a partir de los elementos correspondientes, igualmente a sus estados estándares, ¿no? Ahora, el desarrollo de reacciones, de combustión, la entalpía de combustión es la energía intercambiada en la combustión, o sea, ya en el cambio, y esta reacción solamente es con oxígeno y un mol de compuesto. En este caso, los hidrocarburos son compuestos de carbono e hidrógeno en productos que son como CO2 y H2O, ¿no? Y la ley de Hales y sus aplicaciones, aquí entramos a la ley de Hales, nos dice que la entalpía es una reacción química que depende solamente de los estados iniciales y finales, del valor que dependen de una reacción transcurrida en una o varias etapas. O sea, eso puede ser en solamente una etapa o dos etapas diferentes. A partir de esta ley podemos afirmar que cuando una reacción química depende de expresarse con una suma algebraica de otras, su entalpía y reacción es igual a la suma algebraica de las entalpías de reacciones parciales. Ahí ya nos queda más claro más o menos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Con esta ley, y que nos dice que va a haber ahí como varios choques o varias funciones, ¿no? Y pasamos al siguiente punto, que es la espontaneidad de los procesos químicos, entalpía y la energía libre de Gibbs. Gibbs es muy bueno, ¿eh? Bueno, pero primero podemos saber qué es una espontaneidad, qué es un proceso espontáneo, qué se sugiere ahí, ¿no? Es aquel que transcurre de forma natural, es decir, por sí mismo, sin intervención externa. Sin embargo, es un proceso que no sea espontáneo, significa que no sea imposible, ya que se puede producir con ayuda de agentes externos, ya sea químicos, presiones o demás cosas, ¿no? Cambios de temperatura o ya X o Y situaciones, ¿no? Y el segundo principio de la termodinámica establece que todo proceso espontáneo produce un aumento de entropía total en el universo, o sea, en el sistema, o donde está el sistema, mediante expresado en la siguiente ecuación, ¿no? Tenemos que delta S total es igual a delta S del universo, que sería S sobre el sistema más S sobre el entorno menor a cero, ¿no? Conviene destacar que este principio no se opone, perdón, a la entropía del sistema disminuye, o sea, basta con que salga calor de él, pero existe una variación global de la entropía que sea positiva. Hay aguas con ese dato, ¿no? Y ahora, con la energía libre de Gibbs, es la función de estado que simplifica el estudio de la espontaneidad de las reacciones, que nos van a permitir responder la magnitud de los problemas en cuestiones mediante las siguientes tres reacciones a magnitudes, ¿no? Esta energía libre de Gibbs tiene que tener una presión y temperatura constante. Cuando delta G, o sea, Gibbs sea negativo, el proceso es espontáneo. Cuando lo de Gibbs sea positivo, el proceso no es espontáneo. Y cuando sea igual a cero, pues el proceso está en equilibrio. Lo que nos comentaba, que intentamos tener el sistema así en cero, para que se podría catalogar como un proceso espontáneo o en equilibrio. Ahí tenemos las diferentes funciones dadas, ¿no? Y recordar que los conceptos ya estudiados, decíamos que cuando Gibbs es negativo es un proceso exotérmico, o sea, exotérmico es desprender energía, y cuando es positivo el proceso es endotérmico, absorbe energía, y cuando el proceso es negativo transcurre con la disminución del desorden, o sea, disminuye la variación ahí, y cuando es positivo transcurre con un aumento de desorden, o sea, aumenta el detalle ahí, ¿no? Entonces, ya más o menos, para que tengamos una problemática ya, o
ejemplo más claro, se los ponía con el ejemplo de la taza de café. Ya calculamos ahí lo que son nuestras deltas y nuestra entalpía y cosas así. Vemos si es un proceso exotérmico o endotérmico y ya para que sí nos quede más claro. Bueno, sería todo de mi parte y agradecerles nada más por su atención prestada y saludos.